Muy buenas. Vamos a resolver el examen de lengua castellana y literatura que cayó en la convocatoria extraordinaria o de julio de 2019 en la Comunidad de Madrid. Para ello empezamos leyendo el texto que os proyecto por aquí, que es de Marta Sanz, titulado como Optimista y que se publicó en El País el 8 del 10 de 2018. Con lo cual, simplemente, ya viendo esto, nos podemos ir a contestar la pregunta 1C, diciendo que se trata de un artículo periodístico publicado en El País. Aquí ya luego tendremos que ver si se trata de un artículo de opinión o no, pero como veis ya podríamos tener ubicada la respuesta 1C solo con esto, que nos ha llevado segundos. Y dicho esto, vamos a leer el texto juntos. Como soy una mujer optimista, no me queda más remedio que defender el pensamiento negativo. Antítesis, dialéctica, una alegría no tan loca, basada en la destrucción sistemática de los vídeos de bebés súper graciosos y del oficio de coach. Lo escribo en inglés porque el oficio lo merece. La resiliencia, entendida como capacidad de adaptación al cambio traumático, es un mantra del pensamiento dominante. Si no eres resiliente, eres una loca, una cascarrabias, una tocapelotas. La habilidad para superar crisis afectivas, muerte, desamor, se traslada a la medicina, la educación o el empleo y convierte a cada individuo en alguien culpable. Somos culpables de la crisis o de no haber luchado para vencer una enfermedad, de permanecer en el paro, porque se nota en la cara que está hasta los ovarios. Para explicar la resiliencia y su nube conceptual, flexibilidad, elasticidad, adaptabilidad, maleabilidad, disponibilidad para viajar y pluriempleo, se utiliza la metáfora de la forma del agua. Bruce Lee, actor, karateca, filósofo, publicista, muerto prematuro, sonríe. Sé agua, amigo mío. Porque el agua adopta la forma del cántaro que va a la fuente y no se rompe. Polimórfica e inalterable, llena cantimploras y botellas. ¿Pero qué pasa si la vasija que contiene el agua resiliente es horrible? Si no me gusta la vasija en la que vivo, el mandato de mi felicidad me obliga a romperla o pegarle martillazos hasta que se adapte a mis necesidades. Sin embargo, se nos canta que la vasija no se puede cambiar, y entonces somos nosotras quienes debemos hacerlo. En esa imposibilidad de cambios estructurales se sitúa tal vez el olvido repentino de un impuesto a la banca. Ante lo inmutable, he de ser resiliente. Pero me resisto a la crisis como oportunidad y al adiestramiento de los corazones. Me quejo porque el cinturón me aprieta y porque miro más allá de mi cintura. Reivindico un impuesto a la banca y el fin del terrorismo energético. Y no voy a hacer más yoga. Marta Sanz, optimista, en El País, el 8 del 10 de 2018. Vamos a empezar por la resolución del ejercicio 1. En la primera parte tendríamos que enunciar el tema del texto en la pregunta 1A. Aquí, como siempre, pues hay un grado de subjetividad importante. Podríamos hablar de que el texto es una crítica al positivismo impuesto por las modas de la sociedad y hay que aceptar todo sin cuestionar nada. Eso podría ser un punto de vista. Otro punto de vista podría ser lo tirano que es, o la tiranía que es la resiliencia o el concepto de resiliencia y de resistir. Pero en definitiva la autora lo que está criticando es el tener que aceptar una realidad que no le gusta. Entonces podrías utilizar cualquiera de estos argumentos para enunciar el tema del texto. En la pregunta 1b vamos a detallar las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. La estructura del texto es deductiva, ya que la autora plantea la tesis al principio y luego la va argumentando y va dando opiniones a lo largo del mismo para defenderla. En cuanto a las funciones del lenguaje predominantes, tenemos la expresiva, ya que la autora manifiesta sus opiniones sobre un tema dado, remarcando muchísimo la subjetividad,
y también tiene la finalidad o la función apelativa, ya que trata de convencerte de su opinión. Constantemente está demandando la atención del lector recurriendo a la segunda persona del singular. De hecho, manifiesta muchísimo sus sentimientos a través del uso de sustantivos abstractos, como por ejemplo imposibilidad o destrucción. Utiliza mucho adjetivos con una connotación peyorativa, como por ejemplo inmutable o negativo. Esto refuerza aún más el carácter subjetivo y la intención subjetiva que tiene y simplemente demostrar su opinión. Esa subjetividad constante también se aprecia porque utiliza todo el rato la primera persona del singular de indicativo, he de ser o vivo. Hay muchas oraciones simples en el texto, lo cual le da mucho dinamismo y mucha velocidad. Aunque también existen desde un punto de vista sintáctico oraciones compuestas con una predominancia de la oración subordinada, a través de la cual la autora expresa constantemente sus ideas, como por ejemplo una alegría no tan loca. La autora parece estar enfadada y para eso utiliza muchísimo las figuras retóricas, como por ejemplo estar hasta los ovarios, o romperla o pegarle martillazos. Utiliza también frases literales y reproducciones de citas, como por ejemplo la de sé agua amigo mío de Bruce Lee, lo cual refuerza mucho más sus argumentos. El lenguaje es estándar, pero el registro del texto es culto, ya que la sintaxis es compleja. Pero eso entra en contraposición con el uso de determinadas palabras de carácter vulgar en formato cursiva que trata de manifestar aún más sus sentimientos y su enfado, como por ejemplo tocapelotas. Y con esto ya pasaríamos a la pregunta 1C, en el que diríamos que nos encontramos ante un texto periodístico de opinión con una clara tipología textual argumentativa. Ahora vamos a la pregunta número 2, en la que nos dicen que redactemos un resumen del contenido del texto. Aquí lo mismo de siempre, esto es completamente subjetivo, depende un poco de la percepción que hayas recibido del texto, porque este texto además es un texto que tal y como está redactado puede generar distintas opiniones y controversias, pero en general este resumen no debería ocuparte mucho más de 3 o 4 líneas y debería intentar adaptarse un poco a la objetividad de lo que la autora pretende comunicar. No tu opinión, sino simplemente el decir, ella trata de decir esto, el texto trata sobre esto. Hago esta puntualización aquí porque cuando hay textos tan controvertidos, a veces solemos meter la pata y solemos hablar de nuestra opinión cuando no procede. Nuestra opinión tendremos que darla en la argumentación a favor y en contra, pero aquí no. Es importante y quería hacer esta aclaración. Dicho esto, os voy a contar un poco cómo yo lo haría, pero os voy a plantear como dos posibilidades. Una posibilidad sería hacerlo de esta forma. La resiliencia es la capacidad de adaptación al cambio. El individuo que no es capaz de ponerla en práctica puede llegar a sentirse culpable. El ser humano debe de adaptarse, aunque quizás la sociedad oprime demasiado al individuo, lo que podría llevarle a la frustración. Y otra forma de poder contestarlo podría ser, la autora argumenta que existe una tendencia a dejarse llevar y aceptar sin quejas las situaciones de nuestro presente, como si fuera un conformismo ante cualquier cosa. Pero del mismo modo se siente culpable por todo lo que le pasa, sintiéndose reprimida al pensar
que no es capaz de quejarse o de cuestionarse su realidad para ser feliz. Como veis, creo que este texto admite distintas visiones o muchas definiciones. No es un texto, como es un texto en el que se ha metido tanta emoción y tanta subjetividad, el abanico es amplio de posibilidades. Quizás me estéis escuchando y a vosotros se os ocurra un resumen del texto completamente distinto que también estaría bien. La pregunta número 3 se trata de la elaboración de un texto argumentativo a favor o en contra de mostrarse optimista ante las situaciones adversas. Este texto argumentativo a favor y en contra ya lo he hecho. Está en los vídeos, lo podéis buscar dentro de la lista de reproducción de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, así que os sugiero que lo busquéis ahí y lo escuchéis y así no alargo demasiado la resolución de este examen. Entonces vamos a pasar al análisis sintáctico, en el cual nos proponían la oración: si no eres resiliente, eres una loca y una cascarrabias. Claramente se trata de una oración compuesta. El sintagma verbal predicado nominal es eres una loca y una cascarrabias, donde eres es el núcleo. Una loca y una cascarrabias es un sintagma nominal atributo, porque, ojo, el verbo es ser. Una determinante, loca, núcleo, y es un nexo, una es un determinante y cascarrabias es un sustantivo que también sería núcleo. Dentro del sintagma nominal que dentro se va abriendo, ¿no? Y luego, si no eres resiliente, es una oración subordinada adverbiada condicional, donde sí es el nexo o conjunción, no es un adverbio, eres es el núcleo preposicional y resiliente es un sintagma adjetival atributo, donde resiliente es un adjetivo. Vamos ahora entonces a por el ejercicio 4b, en el que nos dicen que indiquemos la categoría gramatical o clase de palabras a las que pertenece martillazo, analizando su estructura morfológica y señalando qué proceso de formación de palabra corresponde. Pues hasta la segunda L, es decir, martil, es el lexema y azo es un morfema, dependiente, derivativo, sufijo, y se trata de un sustantivo formado por derivación. Ya nos tocaría hacer la pregunta de literatura, en la que nos han preguntado la novela española de 1939 a 1974, tendencias, autores y obras principales. Todos los temas de literatura están desarrollados dentro de la lista de reproducción de Lengua Castellana y Literatura del canal. Podéis encontrarlo ahí, os sugiero que busquéis el vídeo y que lo escuchéis. Del mismo modo, si queréis y os gusta el resumen, podéis comprar los apuntes de literatura en el que están todos los temas que entran resumidos y los podéis adquirir en ebook o en papel en Amazon. Si no, simplemente escuchar los vídeos como queráis. No lo reproduzco aquí para no alargarlo, pero si queréis escucharlo, pues podéis encontrar el vídeo en el canal. Y exactamente lo mismo os digo con respecto a la pregunta 5b. Se trata de hacer una valoración crítica de una obra relevante de la literatura española anterior a 1939. Entonces, dentro del canal también tenéis un montón de valoraciones críticas hechas de todas las épocas, con lo cual podréis seleccionar una para llevarla preparada al examen. Si os gustan, también tenemos publicado un libro que podéis comprar en ebook o en papel que contiene todas las valoraciones críticas que están hechas en el canal. Y bueno, concretamente en esta época la que está desarrollada es La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, que es una obra pues bastante significativa de la literatura castellana y es importante. No obstante, si en vuestra clase o en vuestro instituto os han mandado otra obra diferente, pues y la lleváis bien y la tenéis clara y la habéis hecho en exámenes y habéis sacado buena puntuación con vuestra profesora o con vuestro profesor, pues simplemente reproducir esa pregunta y ya está. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión me la dejáis en comentarios, que os leo. Y nada, mucho ánimo y mucha fuerza, chicos, que de esta aprobamos juntos.
Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.